Hola, aquí estamos con libro con o sin gracia, depende de que le guste más. Aunque todavía no hago libro sin gracia, debería hacerlo porque tengo alguno ahí, pero no- todavía no tengo como ganas de hacerlo, o tampoco me veo con el conocimiento suficiente como para criticar un libro de manera más objetiva y literaria. Todavía no me veo con esa capacidad, aunque voy aprendiendo con el tiempo. Hoy voy a hablar de un libro que empecé ayer, terminé hoy. Y como diría Ricardo Piglia, es de esos libros que nos marcan con- no por la narrativa en sí. Bueno, por lo menos a mí, lleva un día que me marcó no por la narrativa en sí, sino por el contexto en el que sucede cuando yo estaba leyendo el libro. Fue una salida con mi hermano a la biblioteca, donde mi hermano dijo, voy a ponerme a leer manga. Y dije, bueno, voy a agarrar libros de paso para leer. Y vi el nombre de Ricardo Piglia y dije, mi momento de leer Ricardo Piglia, que llevo mucho tiempo poniéndolo. Entonces veo y siempre me llamó mucho la atención los títulos de Ricardo Piglia. O sea, Plata Quemada, El Camino de Ida, La Ciudad Ausente. Y este último fue el que más me maravilló. Y más me hizo tener ganas de leerlo en el momento en que vi toda esa columna de anagrama que tiene Ricardo Piglia. Así que aquí lo tengo. La Ciudad Ausente de Ricardo Piglia. ¿Cuál es la trama del libro? A ver, se podría considerar como una historia distópica, a la vez, a ver, una historia distópica, a la vez literaria y a la vez policial. No podría explicarlo de una manera, puedo explicar, por ejemplo, la metáfora inicial del libro, que la ciudad ausente significa como una ciudad de los muertos, de los locos, de los abandonados, de los perdidos. De esa idea también de la colonia, en contrarreflejo a la idea más de la ciudad latina, que es como más indígena, más perdida en el ámbito. Todo el mundo diría parecer más europeo. Y la ciudad ausente es eso. Pero es más que eso. Mucho más que eso. Y el libro, primero está escrito de forma policíaca en una parte y después está escrita de una manera más ficcional, más imaginaria, más fantasiosa. Pero en sí consiste en la máquina que crea Macedonio, en un punto histórico. Macedonio crea una máquina capaz de contar relatos, capaz de crear relatos que van saliendo normalmente. Y de relatos, por ejemplo, como la niña en el anillo del dedo. Como la niña, que es una niña que le cuentan una misma historia y al final la niña logra aprender a hablar, que no sabía hablar. Pero sí, después se muestran muchos paralelismos con cómo continúa el libro. Tiene muchos ámbitos que son metafóricos. Y voy a leer algunas de las frases, bueno, dos frases que me encantaron del relato, que las dos aparecen en la misma página. Yo no entiendo cómo alguien puede poner dos frases. Bueno, sí, hay muchos libros, pero este en especial fue muy llamativo. Un relato no es otra cosa que la reproducción del orden del mundo en una escala puramente verbal. Una réplica de la vida, si la vida estuviera hecha solo de palabras. Pero la vida no está hecha solo de palabras. Está también, por desgracia, hecha de cuerpos. Y el recuerdo es un tema muy concurrente en el texto. El recuerdo, la palabra como recuerdo. Como unas líneas blancas que no nacen en el cuerpo, en el hueso y se mantienen en este. Para ejemplificar en el texto, en una parte, se dice que operan a la gente para cambiar esos recuerdos. Para que lo tengan en mente. Porque también se critica mucho al contexto actual de la vida con la televisión, por ejemplo, que en muchas partes que critica a la televisión, más que todo porque cambia la realidad y el Estado cambia nuestra realidad a merced de nuestra propia, ¿cómo decirlo? A nuestra propia manera de existir, un existir más simple. Claro, Ricardo Pila lo escribió cuando estaba recién el celular, este, cuadrado. Pero ahora
podría ser mucho peor que antes, como el celular o el teléfono nos cambia la realidad. Y eso se puede ver, yo creo que con la evolución del humano, tipo, siempre el humano busca una máquina capaz de entablar una realidad no existente para él. Y no la crea con eso, sino la crea con un medio de información, con un medio de encuentro. Pero al final eso se vuelve también una forma de cambiar nuestra realidad. Una realidad que en realidad, acabo de decir 2 veces realidad, cosa que me molesta mucho hacerlo, pero perdón. Nuestra realidad al final no es más que un hilo que se puede moldear a, a la merced de cualquier persona. A la merced de una corriente salvaje. Y el otro extracto del cuento, bueno, del cuento, de la página de la novela, que me encantó. Si uno es lo que es, todos piensan que es otro. Y aquí se habla sobre todo de cómo la gente se crea sus propias historias. Por eso también está la máquina relatora, la máquina que relata historias. Está en un museo que ejemplifica también estas obras. Y nuestro protagonista, un periodista que simplemente está buscando información para una noticia, llamado Junior, que en un momento creía que era inglés y ahora después en el rato va como cambiando ideas. Y la abandona a su familia, no la abandona, sino él abandona a su familia, se va de viaje, cumple la vida que él quería y se hace periodista. Y va siguiendo estos relatos de gente. Desde un japonés a un coreano, nunca me entendí qué coño era, porque su nombre es Fujita y esa cosa japonesa, no coreana, que yo sepa. Y, y lo genial es eso, que te va contando diferentes historias. En un punto, porque el texto sigue en varios puntos. Ya después al final como que se muestra toda la realidad, todo lo que había pasado en toda la historia, en la ciudad ausente, por qué se llama ciudad ausente, etcétera. Y, y el texto te va contando como relato, en un punto. Al principio te cuenta una historia de, de creación, de policíaca. Después está contando relatos que te van dejando como pequeñas ideas en la mente que después en el relato se van desarrollando. Son ideas que van evolucionando, como las palabras. Y quiero recalcar mucho de que si van a leer este libro tengan en cuenta que va a tener momentos muy pesados, donde van a tener que leer no ensayos, pero sí como ficcionar, no, pero donde se habla mucho de la palabra, del idioma, del recuerdo, pero les va a encantar. No puedo decir que no les va a encantar. Y si no les encanta, bueno, póngale like, qué sé yo, pero Ricardo Piglia, o sea. Y, y es lo bueno del libro, cuando habla de esos temas, como la palabra, el recuerdo. Porque en realidad ahora se habla mucho, bueno, en general ayer escribí un pequeño texto sobre la fotografía, sobre lo que a mí me parecía la fotografía y cómo esta va destruyendo lo bello que es el recuerdo. Que el recuerdo nace en el momento inesperado y eso es lo realmente bello. Ese recuerdo que no esperabas encontrarte. Y creo que eso se ha ido perdiendo con la entrada de la fotografía, con el video, con todo esto. Hemos perdido como esa noción de encontrar cosas cuando no las buscamos. Este no es un tema del libro, es un tema más. Bueno, algo que me hizo pensar el libro y que al final lo tuve que desarrollar yo en un texto corto. Pero hay más historias de las que se pueden agarrar. Y estoy seguro que este libro lo va a marcar en alguna idea en específico. En la función de la palabra, en la función del idioma, el lenguaje, en la función del extranjero, del perdido, del loco. Que aún esa función importante en nuestra sociedad que han ido desapareciendo por el hecho de querer asumir que nuestra realidad es perfecta. Y nuestra realidad es la cosa más imperfecta del mundo. Y aunque la gente diga que es imperfecta, claramente no piensan eso. Pero no voy a jugar a la sociedad ahora porque el libro es La ciudad ausente y yo tengo derecho a jugar a la sociedad cuando vivimos en la ciudad ausente. Muchas gracias
por escuchar este video. Lo iba a editar, pero en realidad intenté como crear una forma, pensé como una forma de editar, pero no me vino nada. Tipo, hacer corte, ¿para qué? Tipo, así como, hola, vamos a leer La ciudad ausente. Ahí debería ir un corte. Y después digo, La ciudad ausente es del autor Ricardo Piglia. No, no voy a hacer eso. Pero ahí después voy a ver. Pero gracias por ver el video. Espero que les guste. Y ojalá le den like. Aunque lleguen a este tiempo que es puro relleno. Así que chao, adiós. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.